Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 122, queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 123 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Dirección del Trabajo mediante el cual remite el informe de la glosa número 7 correspondiente al tercer trimestre del 2025 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Adjunta informe correspondiente a la Ley 21.643 sobre prevención y protección contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo del periodo entre 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. Un oficio al Fiscal Nacional del Ministerio Público mediante el cual da respuesta un oficio a esta comisión en relación con la desaparición de la señora Julia Chuñil Catricura. Informa que la investigación se encuentra en curso, habiéndose efectuado hasta la fecha más de 150 diligencias, contando con el apoyo permanente de equipo especializado de carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal y Fuerza Aérea, cumpliendo con los estándares de debida diligencia que imponen las reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Un oficio de la Subsecretaría del Trabajo, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con la situación laboral de las mujeres del rubro de la marina mercante y de las mujeres buzos. Entre 2023 y 2024, el Ministerio del Trabajo impulsó mesas tripartitas con trabajadoras, empleadores y el Estado para mejorar las condiciones laborales en el sector del buceo profesional. Estas instancias identificaron altos riesgos laborales y brechas de género, impulsando el proyecto de ley que crea el contrato de buceo y actividades conexas, que fortalece la seguridad, la salud y condiciones contractuales del rubro. La Suceso realizó un estudio que evidenció riesgos para la salud de los buzos, estableciendo nuevas normas de reporte y fiscalización. El Gobierno continúa promoviendo equidad de género, protección social y diálogo social en línea con los convenios 111 y 190 de la OIT. Oficio del Ministerio de la Mujer, mediante el cual remite el informe de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2025 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, glosa 06 del programa Mujer y Trabajo y glosa 05 del programa Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres. Oficio del Poder Judicial, por el que informa gastos destinados a financiar la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos y de la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Asimismo, incluye información complementaria relativa a la Ley 21.484 en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley de Presupuesto para el Sector Público del año 2025, glosa 06. Un correo electrónico a la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite el Boletín Legislativo Mujeres y Género, donde se ha abordado el tema de los presupuestos sensibles al género, medida que se utiliza en el ciclo presupuestario de algunas legislaciones y que se define como un enfoque en la política fiscal y la gestión de las finanzas públicas para promover la igualdad de género y el desarrollo de mujeres y niñas. Oficio del Ministerio de Justicia, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con la persecución penal relacionada con el delito de aborto, e informa que se han remitido los antecedentes al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya que la materia consultada se encuentra dentro del ámbito de competencias de esa Secretaría de Estado. Un correo electrónico a la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM-CERNAMEC, mediante el cual expresa su preocupación por la rebaja de 117 millones de pesos aplicada al programa Mujeres Jefas de Hogar en la partida 27 del Ministerio de la Mujer dentro del presupuesto 2026. Solicita gestiones para revertir la decisión, dado que el programa es emblemático y la disminución presupuestaria afectará tanto a los equipos ejecutores como a las mujeres más vulnerables que participan en él, por lo que resulta urgente revisar los fundamentos que justifican esa reducción. Un oficio de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, mediante el cual solicita que la Ley de Reajuste del Sector Público 2026 o la Ley de Presupuesto, se asegure la continuidad y fortalecimiento del teletrabajo y trabajo híbrido en el Estado, incluyendo a las corporaciones de asistencia judicial. Solicita establecer una regulación permanente o prorrogar el artículo 66 de la Ley de Presupuesto, considerando la falta de avances en la mesa del sector público y la necesidad de consolidar una política moderna y equitativa. Un correo electrónico al Ministerio de la Mujer, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy, ya que debe asistir a la sesión de sala del Senado, por lo que en su reemplazo asistirá la asesora legislativa, doña Tatiana Torres. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite el Boletín Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca sobre la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Un correo electrónico de la Fundación Fuera Acosadores, mediante el cual invita a las integrantes de la comisión al lanzamiento del documental dirigido por Nicole Cram en la conmemoración del primer aniversario de la Fundación, mañana 4 de diciembre a las 19:30 horas en Santiago. Un oficio del subsecretario de Derechos Humanos, mediante el cual de respuesta un oficio de la Comisión en relación con la activación e implementación del protocolo de protección a personas defensoras de derechos humanos, el cual aún no estaba vigente cuando desapareció doña Julia Chuñil Catrijura. Informa que el Estado activó desde noviembre del año 2024 una coordinación interinstitucional que funcionó como aplicación anticipada del mismo, organizando búsqueda, seguridad y apoyo a la familia. La subsecretaría mantiene seguimiento del caso, pero no puede informar sobre los avances investigativos por la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Una comunicación del Comité Comunista, mediante la cual informa que en esta sesión el diputado Tomás Hirsch reemplazará a la diputada Ana María Gasmuri. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite 2 informes en respuesta a una solicitud de la Comisión. El primero sobre condiciones laborales de las mujeres buzos y el segundo sobre mujeres en la marina mercante, derechos laborales y enfoque de género, con estándares internacionales y legislación extranjera, ofreciendo también la posibilidad de exponerlo si es necesario. Y una comunicación del Comité Republicano, mediante la cual informa que el diputado Harry Jurgensen reemplazará en esta sesión a la diputada Chiara Barchesi. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta. Sí decir o pedirle a la secretaría si nos puede enviar los oficios al chat para que podamos revisarlos. Ya, muchas gracias. Vamos a pasar a la orden del día, que es continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Plasencia, Bello, Bravo, doña Ana María, Castillo, González, doña Marta, Mix y Serrano, y de los diputados Barrera, Barría y Cuello, que modifica la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión para encomendar a este organismo la dictación de normas generales sobre la incorporación de advertencias previas y difusión de canales de denuncia durante la transmisión televisiva de contenidos relacionados con situaciones de violencia de género. Boletín 17.855-34, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para tales efectos se encuentran invitadas la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, la cual se excusó, ya recibimos sus excusas en la cuenta. En su representación asiste la asesora legislativa, doña Tatiana Torres, las representantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, doña Priscila González, doña Catalina Carrizo y doña Jocelyn Fernández. La representante de Corporación Humanas, doña Paula Salvo. La acompaña doña Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios de la Corporación Humanas. Sobre esto, quisiera pedir a las diputadas presentes, porque con esto ya hemos realizado sesiones que han dado cuenta de un debate general, y quería pedir la unanimidad para que podamos, una vez terminadas las audiencias, votarlo en general. No sé si les parece. ¿Sí? Acordado. Muchas gracias, diputadas. Vamos a pedirle entonces a las representantes, por favor, que se puedan ubicar. Muchas gracias por asistir. Ya son las 3:15. ¿Viene de Corporación Humanas también? Ya, las dos vienen de Humanas y el Ministerio. Ya. Vamos a ver si es que llegan las representantes de la Red Chilena. Bien, les vamos a dar 15 minutos a cada agrupación, por así decirlo, al Ministerio y a la Corporación. Y luego vamos a entrar en diálogo, preguntas, consultas, precisiones que las diputadas puedan tener. ¿Les parece? Listo. Le damos la palabra primero al Ministerio. ¿Aprendió hoy? ¿Sí? Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los miembros de la comisión. Vengo en representación, como bien se había indicado en el correo, de la ministra Orellana, y queremos dar una pequeña opinión o comentario respecto al proyecto de ley
que ya se ha indicado el objetivo. Bueno, nosotros en primera instancia entendemos que el Consejo Nacional de Televisión es un órgano, una institución autónoma de rango constitucional y que vela por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión. Y este término es relevante para efectos del proyecto, pues tiene la supervigilancia y la fiscalización respecto al correcto funcionamiento de los servicios de televisión. El artículo primero de la ley establece varios principios que se entienden como correcto funcionamiento de los servicios de televisión, como por ejemplo la democracia, la paz, el pluralismo, pero además nos parece relevante que habla de la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Esto abre una puerta? Por supuesto que sí. Si estamos hablando de un proyecto que pretende ser una medida de prevención a la violencia de género, dentro de los tratados internacionales está la Convención CEDAW, que es la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y la Convención Belén do Pará, para erradicar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, dentro de estos principios ya estaba incorporado en lo que hoy día se conoce como correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Pero además, la ley 21.675, que conocemos como violencia integral, incorporó como correcto funcionamiento nuevamente la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres o niñas de forma estereotipada o que de cualquier manera normalice situaciones de violencia de género. ¿Por qué nos parece relevante que esto ya esté establecido como correcto funcionamiento? Porque dentro de las facultades que ya tiene el Consejo Nacional de Televisión está la de dictar normas e instrucciones para la celebración de actos y contratos destinados a cumplir los fines del Consejo Nacional de Televisión. Además, se le entrega la facultad para dictar estas normas generales cuando los programas tengan violencia excesiva y aquellos relacionados con niños y niñas que vulneren sus derechos. Sabemos que la ley 21.675 consagra el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia y establece distintas medidas como medidas de prevención que se aplican a todos los órganos del Estado. Y entre ellos está la promoción de la igualdad de derechos, toda forma de discriminación arbitraria, fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales basados en la idea de superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas. Específicamente la ley también establece una obligación para el Consejo Nacional de Televisión y es que debe velar por que los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, que son lo que está establecido en el artículo primero, que es el correcto funcionamiento de los servicios. Quería comentarles además que esta práctica se había dado anteriormente, pero como buena práctica, no como obligación legal, que por lo menos consta que el Servicio Nacional de la Mujer desde ese tiempo, mediante resolución exenta 970 de 6 de mayo de 2016, entre el Consejo Nacional de Televisión, la Asociación Nacional de Televisión y la Asociación Regional de Canales de Señal Abierta, se habían comprometido que cuando los canales de televisión abierta se transmitieran a las audiencias sobre un femicidio consumado o frustrado, en la misma nota informaran que se difunda el número, que en ese tiempo era distinto al que existe hoy día, que estaba destinado a entregar información acerca de la violencia contra las mujeres. Y eso también se aplicaba para programas de ficción y no ficción. Este convenio tenía vigencia de 1 año y no nos consta que haya sido renovado, pero constituye sí una buena práctica, un antecedente, claro. Entonces, nosotros hicimos también un pequeño análisis de los datos que también vienen acompañados en el mensaje del proyecto de ley, que están principalmente en la 11ª encuesta nacional de televisión, y para
dar la relevancia al alcance que tienen la influencia de los medios de comunicación en las personas, en cómo podemos influir en disminuir estos estereotipos de género y cómo esto previene la violencia de género. Según esta encuesta, el 70% de las personas recurre para informarse a las redes sociales, más también el 68% lo hace respecto o sobre los noticieros de la televisión abierta. Y en cuarto lugar se encuentran los matinales de televisión abierta con un 31%. Son porcentajes altos si consideramos que los encuestados son cerca de 6.500 personas. Y también es relevante el porcentaje etario a quienes va dirigida la programación televisiva, que es de 16 a 24 años un 13% y un 31% de 25 a 39 años. Ahora, hay otro estudio que se hizo en el año 2016 respecto al cual, que trata específicamente sobre violencia contra la mujer y que se hizo la pregunta sobre los noticieros centrales que se dan a las 21 horas, ¿cuál era el elemento al que más le prestaban atención los noticiarios o que se encontraban más expuestos? Y un 35% opinaba que es el miedo y angustia de las víctimas a través de sus testimonios y entrevistas. Además, indicaban que un 56% ve con mayor frecuencia escenas de violencia contra la mujer en programas de orientación, como son los juicios simulados o juicios que se dan en estos programas de televisión, y un 38% en reality shows. Además, hay un estudio de culturas infantiles convergentes, niñas y niños situados en mundos mediados, también del Consejo Nacional de Televisión, del año 2025, que concluye que la persistencia de construcciones sociales, estereotipos y normas de género tradicionales que se interiorizan desde la infancia con activos de forma distinta en el despliegue de roles y una aproximación a la conciencia de igualdad de género. Este estudio se funda en la necesidad de profundizar en el conocimiento de los códigos e intereses actuales de niños y niñas con el propósito de actualizar y ajustar el enfoque de la producción audiovisual. Entonces, el Consejo Nacional de Televisión está encargado de velar por el correcto funcionamiento de los servicios. No tan solo es relevante el principio de igualdad, sino también el principio de igual trato entre hombres y mujeres y, como ya lo dije, los tratados internacionales. La ley 21.675 viene también a complementar lo que se ha establecido en esta ley, y lo que nos preocupa es que en la encuesta a la que ya hicimos referencia, de las personas que ven televisión abierta, el 79% opina que la mayor parte del tiempo se dedica a mostrar violencia y delincuencia. El 54% declara haber visto demasiada violencia delictual en televisión abierta y un 49% ha visto un aprovechamiento del dolor de las víctimas de tragedias. Por lo tanto, pensamos que este proyecto de ley va en línea de prevenir, que es uno de los objetivos que busca la ley 21.675. Hace explícito el rol que le corresponde al Consejo Nacional y en especial a los medios de comunicación televisivos en intentar modificar la naturalización de la violencia contra la mujer en razón de su género. Los estudios dan cuenta de la influencia de los medios de comunicación en la población en general, especialmente entre la población joven y adulta joven. Y esta expresión de información no siempre cumple con los estándares establecidos por la ley, representando episodios de violencia de manera más frecuente que otro tipo de noticias. A esto es necesario añadir que la violencia contra la mujer se manifiesta no tan solo en la naturalización de esta, sino también en la perpetuación de estereotipos y roles de género de la mujer en la sociedad, lo que genera un espacio propicio para expresiones de superioridad de un sexo frente a otro u otras manifestaciones de violencia de género. El proyecto le entrega a las normas generales que nos parece que son dúctiles y adaptables a los nuevos requerimientos que puedan surgir con el tiempo a este órgano máximo de fiscalización y supervisación, buscando alertar a los televidentes del contenido al que serán expuestos, que éste revisten hechos constitutivos de violencia de género, lo que ayuda y complementa el rol que le corresponde al resto de los órganos del Estado respecto a fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.
Igualmente resulta útil en materia de prevención el acceso a información clara, visible y accesible sobre los canales oficiales de denuncia disponibles. Estos mecanismos permiten una atención eficaz y oportuna, información que no siempre se encuentra disponible en la medida que las campañas de difusión así se estimen. Yo ya termino casi. Lo que resulta útil de esta propuesta en el proyecto de ley es que correspondería a una obligación legal y no solo una buena práctica, lo que ciertamente tendría un efecto general llegando a un público mayor y por tanto una mayor influencia. Entonces, para terminar, nosotros lo que hemos visto son dos alternativas y que nos parece que la segunda interpretación o la segunda línea, que es la del proyecto de ley, sería la más acertada. La primera línea es ir por la vía interpretativa de los artículos que ya existen, es decir, correcto funcionamiento de los servicios de televisión, facultades generales de normas generales del Consejo Nacional de Televisión, las facultades que entrega la 21.675 y por lo tanto, mediante esa interpretación armónica de las normas, poder crear estas normas generales que propendan a la prevención de la violencia de género y avisos que se dan, por ejemplo, los servicios de streaming hoy día, que previenen sobre los hechos de violencia que contiene la serie o el programa en particular, y además al final de cada serie, que por lo menos en Netflix dan una página en internet en caso de haber sido víctima de violencia sexual. Esa es una vía, y nosotros vemos que la vía que está establecida por este proyecto de ley la protege, estableciéndola como una norma general y aplicable a todos. Por lo tanto, estaría libre de cualquier criterio interpretativo y favorece en el objetivo de prevenir la violencia de género, que es uno de los mandatos principales de la ley 21.675. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Si tiene esa minuta y la puede enviar a la comisión para que podamos distribuirla entre las diputadas, tanto las presentes como las que no están, sería muy útil porque después vamos a tener que hacer nuestro debate en particular y todos los insumos van a ser bienvenidos. Antes de darle la palabra a Corporación Humanas, vamos a saludar a quienes se pudieron incorporar. Tuvieron algunas dificultades en el acceso, y por eso se excusa la incorporación reciente de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos dando 15 minutos ya por, en este caso, organización. Ya el Ministerio acaba de exponer, ahora viene Humanas y después les tocaría a ustedes. ¿Ya? Corporación Humanas, sus 15 minutos. Buenas tardes, Presidenta, diputadas y equipo de la Comisión. Agradezco la invitación en nombre de Corporación Humanas para aportar antecedentes técnicos sobre el Boletín 17.855-34, una iniciativa que consideramos necesaria, pertinente y alineada con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Para mi presentación quiero centrarme en 3 ideas fuerza. ¿Por qué este proyecto es relevante? ¿Por qué es jurídicamente obligatorio y por qué es preventivamente eficaz? En primer lugar, este proyecto aborda una dimensión histórica y sistemáticamente desatendida en nuestro país, la prevención estructural de la violencia de género. En Chile, 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia en su vida y, sin embargo, menos del 20% denuncia el último episodio. Las razones son conocidas: miedo, vergüenza, normalización de la violencia y sobre todo desconocimiento de los mecanismos de apoyo disponibles. La encuesta nacional de violencia contra las mujeres del año 2024 es clara. Cerca del 9% de las mujeres no denuncia porque simplemente no sabe dónde hacerlo o no identifican que el acto del que fueron víctimas es violencia. Ese es un vacío que el Estado tiene la obligación de atender. El proyecto lo hace a través de medidas simples, pero altamente efectivas, advertencias previas y difusión obligatoria de canales de denuncia.
Estas advertencias evitan la victimización secundaria, permiten activar sensaciones de resguardo y sobre todo entregan información vital para la toma de decisiones. En segundo lugar, el proyecto cumple plenamente con las obligaciones internacionales que Chile ha ratificado. La CEDAW, en su artículo 5, obliga a los estados a modificar los patrones socioculturales que sostienen estereotipos y normalizan la violencia. La Convención Belén do Pará exige explícitamente trabajar con los medios de comunicación en la erradicación de la violencia y promover directrices que respetan la dignidad de las mujeres. Y la recomendación general número 35 del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer lo dice con total claridad. Los estados deben asegurar información accesible, visible y temprana para que las mujeres conozcan sus derechos y las rutas de denuncia. Este proyecto es, por tanto, una medida concreta para cumplir obligaciones jurídicas vigentes, no una opción política. En tercer lugar, quiero subrayar que este proyecto reconoce la relevancia social de los medios de comunicación. Los medios no solo representan la realidad, la interpretan. Pueden reforzar estereotipos o desmantelarlos, pueden normalizar la violencia o contribuir a su prevención. En Chile hay problemas de subrepresentación de mujeres como expertas, narrativas sensacionalistas sobre violencia y representaciones que refuerzan relaciones de poder desiguales o, derechamente, situaciones de subordinación. Emitir contenidos sensibles sin advertencia ni información contextual pueden constituir violencia simbólica, tal como reconoce expresamente la Ley Integral número 21.675. Por eso es tan relevante que el Consejo Nacional de Televisión cuente con herramientas para regular y prevenir. Este proyecto entrega un mensaje claro a los medios. La violencia de género no es un recurso narrativo neutral, es un problema de derechos humanos que exige responsabilidad comunicacional. Advertir y orientar no es censurar, no es intervenir en los contenidos, es proteger, es permitir que la audiencia, especialmente las mujeres que viven violencia, puedan identificar patrones, dimensiones, riesgos y además conocer sus derechos. Quiero destacar también que la prevención solo funciona cuando existe información accesible. Lo sabemos por todos los estudios internacionales. Las campañas que incluyen rutas claras de denuncia aumentan significativamente la probabilidad de buscar ayuda. Por eso, medidas como la difusión obligatoria de canales de denuncia no solo informan, pueden literalmente salvar vidas. Desde Corporación Humanas valoramos la iniciativa y creemos que puede fortalecerse aún más. Recomendamos 3 elementos. Primero, avanzar progresivamente hacia la incorporación de plataformas digitales que hoy concentran gran parte del consumo audiovisual, particularmente en adolescentes y jóvenes. En segundo lugar, definir criterios transparentes y participativos para la implementación, incorporando organizaciones de mujeres y expertas en comunicación. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos una larga trayectoria en materia de campañas contra la violencia. Y en tercer lugar, asegurar accesibilidad universal, incluyendo lengua de señas, subtítulos y formatos adecuados para mujeres con discapacidad o barreras lingüísticas. En definitiva, este proyecto es más que una adecuación normativa, es una señal de Estado. Una señal que reconoce que la violencia de género no se combate solo con sanción, sino con prevención temprana, información accesible y transformaciones culturales profundas. Los medios de comunicación tienen un rol ineludible en ese cambio y por eso necesitamos estándares claros, participación de organizaciones de mujeres y un enfoque de derechos que oriente la implementación. Desde Corporación Humanas insistimos en algo fundamental. La prevención ha sido históricamente el eslabón más débil de la política pública en Chile y son precisamente las mujeres quienes pagamos el costo de esta omisión. Advertir, contextualizar y orientar no es una carga para los medios, es un deber ético y jurídico en un país donde la violencia sigue marcando la vida de miles de mujeres. Por eso llamamos a que esta iniciativa avance con celeridad, porque cada advertencia previa y cada canal de denuncia visible puede significar que una mujer reconozca lo que está viviendo, que deje de sentirse sola y que encuentre una vía real de protección. Para cerrar, quiero reiterar que la violencia contra las mujeres no es solo un problema privado, ni es un fenómeno inevitable. Es una vulneración de derechos humanos que el Estado tiene el deber de prevenir. Este proyecto va en esa dirección, instala responsabilidad,
entrega información vital y aporta a transformar patrones socioculturales que hoy sostienen desigualdades históricas. Este proyecto abre una puerta. Aprovecharles un asunto de voluntad política, de responsabilidad institucional y sobre todo de compromiso con la vida y la dignidad de las mujeres en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Lo mismo les pido a ustedes si tienen esa minuta para enviarla a la comisión, si la envían en digital. ¿Sí? ¿La enviaron? Ya, esta me la pasan. ¿Usted todavía tiene algún minuto? ¿Quiere reforzar algo? ¿No? Digan ustedes, a lo mejor para las preguntas. Ya, otra cosa que me piden es que cada una se pueda presentar con su nombre, porque para la transmisión se requiere... Perdón. Sí, me presento, mi nombre es Paula Salvo del Canto, soy abogada y soy directora de Corporación Humana, Centro de Derechos Humanos y Justicia de Género. El negrito. No, el otro, a ese. Ahí. Jennifer Alfaro Montesinos, soy coordinadora de investigación y estudios de Corporación Humanas. Tatiana Torres Montenegro, coordinadora de tramitación legislativa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora entonces a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, lo mismo, ustedes mismas se presentan y tienen sus 15 minutos. ¿Aló? Habíamos enviado una presentación. No sé si se va a poder proyectar. Me presento por mientras. Me llamo Priscila González Badilla. Soy administradora pública, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, de su coordinación nacional. Me acompañan mis compañeras Jocelyn Fernández y Catalina Carrizo, ambas periodistas de la red. A propósito de la citación que nos llegó ya hace algunas semanas, nosotras también nos pusimos a revisar qué es lo que habíamos hecho con respecto a este tema. Si puede pasar por favor la lámina. Nosotras somos una organización que existe desde 1990, llevamos más de 3 décadas luchando contra la violencia hacia las mujeres en distintos aspectos. Trabajamos por la erradicación de la violencia a partir de las transformaciones culturales y por el fortalecimiento del movimiento feminista. Por supuesto que nos convoca a este tema porque el CNTV es parte de los mecanismos mediante los cuales se refuerzan o se destruyen mecanismos estereotípicos de género y que se transmiten a gran parte de la población. Por favor, la siguiente. Brevemente, solo para contextualizar, vamos a mencionar cómo entendemos nosotras la violencia hacia las mujeres. Por favor, la siguiente. Primero, que es un problema estructural. Eso quiere decir que no depende de las individualidades, sino que más bien es parte de la cultura, es parte de la estructura social, y lo vemos como un continuo, tanto en la vida de las mujeres como en la historia también. Entonces, hay 2 niveles importantes que son el micro, biográfico, digamos, y también el continuo histórico. Siguiente, por favor. Y aquí es donde me voy a detener brevemente porque agrupamos, ¿cierto?, las manifestaciones de la violencia, que para nosotras es un tipo de violencia, la violencia machista, la violencia patriarcal, y están las extremas, que son las violencias relacionadas con el femicidio y sus diversas formas, las violencias más explícitas como la psicológica, la física o la sexual, el abuso de poder, el acoso sexual, el acoso laboral. Y también la simbólica, que es parte de del trabajo que hemos desarrollado con respecto al proyecto que hoy nos convoca. Esta violencia simbólica no es tan fácil de identificar, no es tan explícita, sino más bien son mensajes sutiles mediante los cuales se posiciona lo femenino subordinado a lo masculino en distintos aspectos, en el poder, en lo laboral, en lo educativo, en lo cultural, en lo que las mujeres podamos aportar a la sociedad. Todo eso se señala como algo disminuido. Entonces, hay que tener
digamos, una concepción acerca de la violencia antes de analizar elementos culturales que son muchas veces más sutiles que la violencia física o la violencia psicológica, que a grandes rasgos es como todos estamos de acuerdo en que eso es algo negativo. Y la violencia institucional es la que está sostenida por parte de estructuras del Estado o de otras estructuras, como por ejemplo la prohibición histórica de decidir sobre nuestros cuerpos, también agresiones por parte de funcionarios del Estado mediante distintas estructuras. Este pequeño contexto es para que comprendamos que nosotras situamos esta problemática a la que nos citan en la violencia simbólica. Por favor, la siguiente lámina. Desde el 2007 que desarrollamos esta campaña, Cuidado el machismo mata, que presenta mensajes breves del movimiento de mujeres y feministas, una síntesis de aquello. Y en ese sentido hemos hablado en diversos años acerca de la misoginia en las líneas editoriales de muchos canales, sobre distintos contenidos que tienen que ver con cómo se transmiten los mensajes hacia las mujeres. Y en esa misma línea, por favor la siguiente lámina, es que entendiendo que no es solo un eslogan, sino que también lo que nosotras hacemos es, por una parte, producir conocimientos, estudios, pero también por otro lado producir acciones, es que no es la primera vez que nos encontramos enfrentadas a contenidos que nos hacen reaccionar y efectivamente denunciar al Consejo Nacional de Televisión los distintos mensajes que aparecen en televisión. Para ello, mi compañera Catalina va a pasar a detallar algunas de esas acciones. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Ahí está. Bueno, a lo largo de la trayectoria de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos salido a reaccionar a través de distintas redes sociales, pero también haciendo llamados a la denuncia por parte de la ciudadanía. Bueno, ahí se puede ver como algunas reacciones que hemos hecho a lo largo de los años en realidad. La siguiente lámina. Por ejemplo, el año pasado, con toda la denuncia de violencia sexual, tuvimos que volver a hacerle un recordatorio a los medios de comunicación de que de la responsabilidad que tienen respecto a la violencia que sufren las mujeres, porque son reproductores en muchas ocasiones de esta violencia. Y la labor social que tienen de educar y concientizar respecto a la prevención y la promoción de vidas libres de violencia. Y bueno, también que no solo, algo que pudimos ver el año pasado, que no solo es grave que Fiscalía, por ejemplo, filtre denuncias, sino que también los medios de comunicación reproduzcan detalles de la vida de las víctimas sin ningún tipo de cuidado o repercusión en realidad, porque o sea, en realidad se pasa a vulnerar la dignidad de las víctimas. La siguiente. Bueno, como estaba diciendo, a lo largo de los años hemos hecho distintas acciones, no solo como a través de redes sociales, sino que también en la calle. Por ejemplo, ahí se puede ver alguna que hicimos cuando fue en TVN, se quería transmitir un reportaje revictimizante sobre Ámbar Cornejo. La siguiente. Y bueno, también distintas acciones que hemos hecho a lo largo de los años, como un reportaje de nuevo de TVN, hicimos un llamado para denunciarlo, sobre Mauricio Ortega. También, bueno, en TVN, también sobre Fernanda Maciel. En 2024, que es la más reciente, fue en Mesa Central, una entrevista a Javier Macaya, donde se cuestionaba el relato de niñas víctimas de abuso sexual. Siguiente. Ahí se escucha. Bueno, nosotras tenemos un mensaje muy sentido en el contexto de la campaña Cuidado el machismo mata, una de las acciones que desarrolla la red chilena a nivel nacional.
a través de sus distintas organizaciones. Y ese mensaje saca la misoginia de tu línea editorial y nos parece importante recalcar el concepto de misoginia, que es un término que hace referencia, como señala la presentación, al temor, al odio y al desprecio, en definitiva, que se expresa respecto de las mujeres y que se reproduce a través de distintas manifestaciones, ¿no? La misoginia considera a las mujeres siempre como un otro, como extrañas, distintas, incomprensibles, peligrosas, y hemos visto nosotras como, lamentablemente, en el contexto de la violencia simbólica, como señala mi compañera Priscila, esta definición, esta manera de referirse, ¿no?, a la vida de las mujeres, ya sea en tanto víctimas, en tanto victimarias, en tanto en ficción, ¿no?, en sus distintas dimensiones o en distintas relaciones, aparece la misoginia como un elemento lamentablemente muy presente todavía en los medios de comunicación, y nos parece también muy relevante en ese sentido mencionar y recalcar, ¿no?, respecto al rol de los medios de comunicación en la naturalización y desnaturalización de ciertas maneras de relacionarnos, de ciertos roles, de ciertos estereotipos de género, y por lo mismo es que consideramos que el actual proyecto, en definitiva, viene a cumplir un piso mínimo mandatado por la ley de violencia integral, que a su vez era una deuda, ¿no?, pendiente por parte del Estado de Chile desde hace muchísimos años en razón de los convenios internacionales suscritos, como Belén do Pará, CEDAW, mencionado anteriormente por Corporación Humanas. Por lo tanto, nos parece que esta moción que indica y que promueve, ¿no?, los canales de denuncias y que promueve también advertencias respecto a contenidos sensibles, desde nuestro punto de vista, aparece como un elemento bastante básico y insistimos, creo que es un desde que posiciona a los organismos autónomos del Estado, en este caso el Consejo Nacional de Televisión, en razón de cumplir una obligación legal, ¿no? Como que creo que en ese sentido, desde nuestro punto de vista, es un proyecto que como señalaba también Corporación Humana, viene a suplir una falta, una carencia, una necesidad básica, y consideramos que se podría avanzar muchísimo más en materia regulatoria de los medios de comunicación, sobre todo considerando que los medios pueden tener un rol preventivo y un rol sobre todo de promocionar vidas libres de violencia, que desde nuestro punto de vista también, desde la manera en la que nosotras entendemos la violencia, es la forma más efectiva de erradicarla. Nosotras consideramos que actuar sobre crímenes consumados lamentablemente es una obligación, es algo que hay que hacer, pero no es lo que va a erradicar la violencia, no es lo que va a disminuir lamentablemente los femicidios, etcétera, sino que lo que tenemos que avanzar es precisamente en iniciativas que promuevan una cultura diferente. Y en ese sentido los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Por lo tanto, desde nuestra apreciación también nos invitamos no solo a aprobar este proyecto de ley, sino también a seguir legislando en materia de incorporar distintas acciones que promuevan vidas libres de violencia y que vayan destinadas a educar y a prevenir, de modo de que podamos conseguir que niñas, desde su más temprana infancia hasta la vejez, las mujeres puedan vivir con dignidad. Solo para terminar, para cerrar, quisiera recalcar que en este proyecto de ley se puede, se debe y queremos que se avance. Este sistema atiende a las mujeres víctimas, pero queremos que este sistema deje de producir víctimas. No basta con las denuncias, porque en la última acción que mostraba mi compañera Catalina sobre Mesa Central con respecto al senador Macaya, el CNTV no formuló cargos. Entonces no basta simplemente con los llamados que nosotras hacemos a denunciar. Esta perspectiva sobre los medios de comunicación no sexista que nosotras hemos tratado de instalar durante años es un deber, es un imperativo ético que tiene el Estado de Chile, es una deuda que tiene con las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que para nosotras ha sido importante escuchar miradas desde las organizaciones de la sociedad civil y también desde la institucionalidad. Comentarles en general nada más que estuvo acá el Consejo Nacional de Televisión. Nos pareció que fue una actitud bastante positiva, ¿no?, acogiendo este mandato, ¿ya?, de buena manera. Y para nosotras justamente el tema de la prevención es una deuda.
con la sociedad en su conjunto en distintos ámbitos el acceso a la información para que esa prevención sea efectiva. Quien no conoce no puede ejercer ningún derecho ni identificar situaciones que la ponen en riesgo, en este caso a las mujeres, pero también otro tipo de violencia, como ustedes bien han mencionado. Yo creo que hay una necesidad en nuestro país de ser capaces de identificar no solo los distintos tipos de violencia, sino cómo ésta se genera y cómo se profundiza. Entonces, para nosotras es importante escucharlas y también si en particular harían algunas sugerencias de mejora a este proyecto. Nos parece que eso también es importante para que nosotros podamos tener opciones de evaluar mayor coherencia quizás normativa, o que, como bien acá se ha planteado, y yo lo comparto, este es un piso mínimo. Sin embargo, dentro del actual momento social y político también que estamos viviendo, es importante proyectar esto no solo en la contingencia, sino que también hacia el futuro. Ver cómo podemos quizá hacer ajustes dentro de nuestras atribuciones, ¿cierto?, que son escasas en muchos aspectos, pero que aún así podemos encontrar vías de mejora que nos permitan avanzar un poco más. Eso por mi parte, no sé, diputada Mix. Sí, gracias, presidenta. Primero agradecerle las exposiciones. Estamos hablando de un artículo único que en estricto rigor debiera ser de fácil tramitación, pero estamos en contextos complejos. Podría decir uno, es un artículo único, pero debería avanzar por un tubo, pero por eso es necesario también, y hay un acuerdo de votarlo ahora, para ver si alcanzamos también a llevarlo a la sala con prontitud, que llegue al Senado luego. Así como estamos proyectando, parece que vamos a tener mejores opciones en el Senado en el futuro Parlamento. Entonces, a mí me parece que está súper atingente. De hecho, también estoy en la Comisión de Desarrollo Social y nos tocó también citar al Consejo Nacional de Televisión, citar por haber dado detalles del caso de una niña migrante, que también nos pareció una violación a su integridad, ni un respeto por la chica, porque además era una comuna muy chiquitita, por tanto todo el mundo en la comuna se enteró de quién estaban hablando. En el fondo no era necesario ni siquiera darle el nombre. O sea, hubo cero respeto por ella, y además estaba bajo tratamiento, estaba siendo acompañada por el Estado, y todo lo que se había logrado avanzar se retrocedió. Entonces fue bien fuerte, y por esa misma razón también nosotros citamos al Consejo para quejarnos como comisión. Pero también acá parece que hablamos del mismo tema, porque alguien tocó, también lo planteó acá en la comisión el tema. Y por eso que es tan importante avanzar en esta iniciativa, a quien agradezco también a la diputada que lo levantó. Eso, así que ya parece que estamos con quórum, presidenta. Muchas gracias. Parece, les damos algunos breves minutos si quisieran precisar algo, o en la línea de lo que les hemos planteado, si tienen alguna sugerencia, precisión, o también de lo contrario, si estiman que pueden enviarnos posterior a la sesión alguna minuta de sugerencias, también será bien recibida, porque hoy día la idea es que lo podamos votar en general, pero viene el plazo de indicaciones. Entonces ahí es donde justamente necesitamos de vuestra colaboración, y es lo que le hemos pedido también a quienes nos han acompañado en sesiones anteriores. Por favor. Sí. Presidenta, diputada, sí, nosotras coincidimos plenamente con los planteamientos que ustedes dicen ahora al final, que también fue parte de nuestra presentación. Efectivamente se trata de un artículo único y nuestra intención es que avance prontamente, y por tanto no tenemos nada que agregar en este estado del artículo de la propuesta, sino que más bien reforzar nuestras recomendaciones, que efectivamente las medidas, una vez implementadas, que cuenten con lenguaje accesible para que podamos llegar a todas las mujeres, y también reafirmar que esto va muy en la línea de lo que decía la encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Las mujeres efectivamente
no denuncian, en parte porque no saben a quién dirigirse, y nosotras hacemos anualmente una encuesta nacional sobre percepciones de las mujeres, y lo que dice esta encuesta es que efectivamente las mujeres se informan mediante televisión y redes sociales. Entonces, sin duda, el efecto positivo que va a tener esta medida va a avanzar en la línea que nosotras hemos estado reforzando siempre, que son, como bien decían también las compañeras de la red, las medidas de prevención son el camino posible para poder seguir avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Si estamos siempre de manera reactiva, finalmente vamos a seguir hablando de pérdidas de mujeres que son asesinadas anualmente en cifras escandalosas, y también femicidios frustrados que han aumentado de manera exponencial. Nuestras cifras nos dicen que el año pasado tenemos más de 140.000 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y esa cifra tenemos que atacarla y abordarla, y creo que el camino del Consejo Nacional de Televisión, si está en acuerdo, además con todo lo que ustedes han planteado, va encaminado para que podamos estar hablando un camino libre de violencia, informado, con información clara, accesible, oportuna, en los medios que mayor divulgación tienen, como es la televisión. Nosotras sí vamos a enviarles nuestra minuta, que tenemos las indicaciones y los puntos pertinentes que queremos ir abordando también durante el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, presidenta. Solo desde la perspectiva de la redacción del proyecto, cuando habla de que aborden, representen o informen situaciones de violencia de género, quizás para efectos de técnica legislativa, y es una propuesta nada más, podría ser hechos constitutivos de violencia de género, no solo situaciones, podrían ser ambos, y lo que nos parece más importante es que para efectos de que el Consejo pueda aplicar o dictar estas normas generales, se pueda utilizar las herramientas de capacitación que ya la ley 21.675 establece para los órganos que por sus propias competencias no tienen el conocimiento necesario para poder dictar este tipo de normas, porque habla de violencia de género, pero sabemos que está definida en el artículo 5º, pero en el artículo 6º existen distintas formas de manifestación de violencia de género. No sé si sería necesario, creo que no, hacer referencia a alguno de los artículos en específico, porque no sabemos cómo esto va a evolucionar, y espero que siempre vayamos de manera progresiva avanzando los derechos de la mujer y no regresivo, pero creo que para que quede en la historia de la ley sería útil tomar alguna medida para que el Consejo Nacional de Televisión pueda tener acceso a estas capacitaciones o conocimientos para que pueda dictar estas normas generales. Gracias. Mencionar que el CNTV tiene sus propios datos sobre violencia contra mujeres, porque los recogen a través de las denuncias, y violencia contra mujeres es lo más denunciado. Entonces ellos tienen un diagnóstico de la situación actual. Por lo tanto, me parece que solo habría que modificar en este párrafo que es, de la modificación, que se incorporen advertencias previas a la emisión del contenido y durante la transmisión de este, no o, porque ya sabemos que no toda la gente se sienta desde el principio hasta el final a ver un programa de televisión. Por otro lado, si bien el proyecto es acotado, por parte de nuestra organización nos gustaría mucho que las mejoras fueran en avanzar hacia medios no sexistas. Seguramente no tiene tanto que ver con el proyecto de ahora, pero no puedo dejar de mencionarlo. Y que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más visto por las personas en Chile, pese a la fama media de la cual goza hoy día. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias. De verdad, para nosotras, vuelvo a reiterar, es muy importante. Esperamos, si es que en estos días también pueden enviarnos algunas sugerencias adicionales. Siéntanse con esa libertad. Y vamos a pasar a la votación. Ya acordamos justo previo a las exposiciones el poder votarlo en general el día de hoy para poder fijar un plazo de indicaciones. Secretaria, ¿puede tomar la votación? Sí,
claro, por supuesto, diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta, y agradecerle a todas las expositoras. Solo lo preguntábamos acá por la presencia del Consejo Nacional de Televisión que estuvo, ¿cierto? Y hablaron en favor del proyecto. Ok, gracias, solo eso. Yo le voy a, aprovecho de recordar, solicitemos, porque la gente del Consejo Nacional de Televisión comprometió enviar su minuta y no sé si la enviaron, yo creo que no. Si se la podemos recordar, pero sí, efectivamente vinieron, hicieron una exposición, vino con la encargada legislativa del Consejo, el presidente estuvo acá, agradeció incluso que lo pudiéramos invitar porque como órgano técnico dijo, no siempre se nos invita a los temas que tienen que ver con ellos en particular y se manifestaron a favor del proyecto, comprometiendo esta minuta como a modo de sugerencias. Bien, muchas gracias, diputada. Pasemos a la votación. Si quieren, si quieren, se mantienen. Pueden aplaudir también. Diputada González. Sí, gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención, básicamente para agradecer a las expositoras que tuvimos hoy día y también a las que hemos tenido a lo largo de la tramitación del proyecto. Yo sé que el trabajo que hacen es un trabajo muy perseverante, de muchos años y que ha dado su fruto en nuestro país, así es que son una parte muy importante en la lucha contra la violencia y la erradicación de la violencia en todas sus formas. A veces uno piensa ingenuamente que va avanzando en etapas y que va permeando cada vez más espacio y que va subiendo un estadio, digamos, de mejoras, pero a veces eso se vuelve un poco nebuloso y a veces inclusive parecemos retroceder. Entonces hay tiempos que es más fácil avanzar, otros tiempos que es más difícil, pero la perseverancia que han tenido las distintas agrupaciones y movimientos y colectivos tiene una resiliencia muy valorable que le ha hecho frente a distintas dificultades culturales, que todavía tenemos barreras culturales y también de distintas instituciones a las cuales hay que seguir abordando para seguir cambiando estas dinámicas. Así es que muchas gracias por venir, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho y a seguir, a no bajar los brazos. Y por supuesto que apruebo y muchas gracias, presidenta, también por poner este proyecto y esta iniciativa en la comisión. Gracias. Diputada Mix. Gracias, secretaria, presidenta. Evidentemente lo apruebo y también quería hacer un comentario en mi votación que tiene que ver con los tipos de violencia que ya están identificados en la ley integral y ahí hacer un llamado a las distintas organizaciones de la sociedad civil que hoy día nos acompañan, que tienen una gran trayectoria, un prestigio, siempre estamos mirando sus publicaciones, sus estudios, a incorporar a todos los tipos de violencia que hoy día están reconocidas en la ley. Lo digo particularmente por la violencia ginecobstétrica. Nos ha costado muchísimo visibilizarla, es una de las violencias que más naturalizado está y que evidentemente también tuvo harta resistencia en la inclusión de la ley integral. Así que era solo una invitación y apoyo en general este proyecto. Diputada Olivera. A favor. Presidenta. A favor, secretaria. Se aprueba la ley de legislar por unanimidad, 4 votos a favor. Muy bien, entonces aprobado. Muchas gracias, diputadas, a quienes vinieron a exponer. Porque además, solo como un último comentario a raíz de lo que decía la diputada Mix y las demás diputadas presentes, la verdad es que la ley integral nos pone un desafío tremendo como Estado de Chile, porque hay que hacer una bajada para que la normativa en general en nuestro país contemple los distintos tipos de violencia para que sean aplicables, ¿no? Para que sean identificables, para que la prevención sea real y para que cuando exista la sanción también pueda ser efectiva, ¿no? Porque si este marco, ¿no?, nos desafía como Estado chileno. Así es que yo por eso les agradezco, diputadas, gracias por permitirnos votar hoy día y fijemos plazo de indicaciones, ¿les parece?
¿Cuándo tenemos sesión nuevamente? Entonces, ¿le parece si es, puede ser la próxima semana? Una semana, sí. Sí. Entonces puede ser, las dejamos hasta el 16, para que usted lo pueda... Ya, entonces fijamos plazo de indicaciones hasta no, porque el 16. El 16 para que puedan hacer el comparado. El 16 a las... El 16 hasta las 7. Hasta las 7 de la tarde. O las 7 de la mañana. No. Más bien para el orden, porque siempre ocurre que al final... Sí, igual, yo soy así. Pero bueno, hasta las 7 de la tarde del día 16 de diciembre. Para que las votemos el 17. Para que las votemos el 17 y lo podamos, ojalá, despachar a la sala, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Vamos a suspender un momento entonces para pasar al segundo punto de la tabla.